Bienvenidos a Palabra en Casa, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes el Salmo 37, del verso 3 al verso 7. Es importante recordar que es un salmo de David. La palabra nos enseña en el versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. David tenía un don otorgado por el Señor y era la facilidad de componer versos, de componer canciones. Este salmo está lleno justamente de poesía. En el versículo 3, David nos está enseñando que debemos confiar en el Señor y hacer el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Sé que no es fácil confiar en el Señor cuando estamos rodeados de tanta humanidad. Pasamos muchas horas del día recibiendo información del mundo, viviendo todo el tiempo en las cosas del mundo, siendo alimentados por las cosas del mundo. Y a veces sentimos que Dios es como irreal, por lo que es invisible para nosotros. Sin embargo, Él se ha revelado a nosotros permanentemente todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros nos negamos a ver a Dios en todas las cosas diarias y permanentes. Para confiar en el Señor es importante que entendamos quién es Él y cómo actúa. Dios sigue siendo Dios. Dios nunca ha faltado a su palabra. Él nos ha amado con amor eterno y sus pactos se han cumplido absolutamente todos, sus promesas también, y la palabra es una evidencia de ello. Su Hijo Jesucristo es el mayor testimonio de que podemos confiar en Él. Así que si Dios dice, podemos confiar en Él. Él es digno de confianza. Más importante, o igual de importante, como confiar en el Señor, es que hagamos el bien. Si nosotros hacemos el bien, estamos demostrando al Señor que confiamos en Él. Es decir, que no estamos tomando decisiones por nosotros mismos, sino que nos limitamos a hacer lo que Dios nos manda que hagamos, que es el bien. Así que recuerda que hacer el bien es una muestra de que confiamos en el Señor. Hay unas promesas si confiamos en el Señor y hacemos lo bueno, y es que viviremos seguros en la tierra y prosperaremos. Es importante que entendamos que estamos en esta tierra de paso, pero para poder disfrutar de nuestro paso por la tierra, es necesario que confiemos en el Señor y que hagamos el bien. Esa prosperidad podemos verla de muchas maneras. Tal vez anhelamos que sea física, pero Dios no limita su prosperidad solamente a lo material. Él quiere que tengamos prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en lo que es interior, en lo que es espiritual, en lo que es eterno. El verso 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ese conceder los deseos de tu corazón está condicionado por el deleítate en el Señor. Quiero que pensemos rápidamente en algo que nos genere deleite. Seguramente cuando se acabe la cuarentena, muchos de nosotros querremos hacer algo que nos generaba deleite, tal vez hacer deporte, ir a cine o alguna cosa que genere alegría. Pensemos también en algo que nos produzca recordación a nuestro paladar al comer, algo que sea de deleite para nosotros. Pensemos en eso. Entonces, eso es lo que el Señor quiere en nuestra relación con Él. No simplemente que lo pasemos de rápido, sino que tomemos el tiempo de deleitarnos en su presencia, en su palabra, en oración. Todo lo que hacemos en nuestra relación con el Señor debe generarnos deleite, no carga, no obligación. Si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él concederá los deseos de nuestro corazón, que estén alineados con su voluntad. Dios jamás va a conceder los deseos del corazón que vayan en contra de su voluntad o de sus principios. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. La palabra es clara, tenemos que entregar al Señor absolutamente todo. Nosotros pedimos un empleo, pedimos un hogar, pedimos bendiciones, pedimos cosas y las queremos para nosotros. Es importante que recordemos que todo lo que Dios nos da es para su propia gloria
y debemos entregarle al Señor absolutamente toda área de nuestra vida y todo lo que hagamos. Vuelve a repetir el texto, confía en Él. Si nosotros entregamos todo al Señor, debemos confiar en esa entrega. Es decir, que si lo entregas con la plena seguridad de que las manos del Señor estarán mejor que en las de nosotros. Y dice, y Él te ayudará. A veces queremos que el Señor nos ayude a nuestra manera, pero debemos entender que Dios nos ayuda a su manera. ¿Cómo es a su manera? Él es sabio, Él es perfecto, Él es todopoderoso, Él es inmutable, nada lo sorprende, Él está por encima de todo. Así que la ayuda del Señor, dejemos que sea como Él quiere que sea y como deba ser, no como nosotros pensemos que debería ser. Él dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu casa brillará como el sol del mediodía. Miren estas palabras tan bonitas. El Señor hará resplandecer. Nuestra causa brillará como el sol del mediodía. Haciendo referencia a que en las manos del Señor nosotros realmente podemos tener paz, podemos tener alegría, podemos tener esperanza y todo va a brillar. Esa es la vida que el Señor quiere ofrecernos. Finalmente dice, quédate quieto en la presencia del Señor. ¿Por qué es importante quedarnos quietos en la presencia del Señor? Porque necesitamos escuchar, necesitamos aprender. Muchas veces nuestra oración se vuelve en no escuchar al Señor. Hablamos y hablamos y hablamos y le decimos al Señor, pero el Señor quiere que nos quedemos quietos para aprender, para escuchar su voz y para ser llenos de su Espíritu. Así que dejemos de hacer tanto y más bien quedémonos quietos y disfrutemos de la presencia del Señor, de esa compañía de estar con Él. Y dice, y espera con paciencia que Él actúe. Sé que en este tiempo nuestra paciencia está siendo probada. Y no importa cuántos días se alargue esto, tenemos que ejercitar la paciencia. Hay que esperar a que Dios actúe. Si seguimos esperando a que nosotros actuemos o las autoridades lo hagan, nos vamos a desesperar. Tenemos que esperar es que Dios actúe. Él tiene el control de todo. Finalmente dice, no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Hermanos, no es tiempo ni momento para estar pensando en lo que hacen los demás o cómo le va a los demás o si los demás tienen o si no tienen. Tenemos que concentrarnos es en el Señor. Ahí debe estar nuestro pensamiento. Lo único que nos debe inquietar es nuestra relación con el Señor, no si los demás prosperan o no prosperan. Así que para tener una vida de plenitud y paciencia y tranquilidad con el Señor, debemos confiar en Él y disfrutar de hacer el bien.